Muito bem. Para começar, é, vamos, vamos ler um texto bíblico aqui, só para, é, em Apocalipse, capítulo 5, a partir do verso. A partir do verso 9, que disse: Cantava um cântico novo, dizendo: Digno eres de tomar o livro, de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribo, lengua, pueblo y nación. Aqui vemos já o final, ou o final da obra que estamos para concretizar, não? E, e vamos, então, orar. Ok, a ver, tem um mensagem aqui, deixa eu ver primeiro este mensagem. Hum, ¿No? Pastor Eric, puedes empezar. ¿Oramos o Podemos sí? orar. Vamos a orar. Señor, te agradecemos este momento delante de tu presencia, Señor. Nos humillamos delante de ti, reconociendo que tú eres el dueño de la sabiduría, eres, Señor, el dueño de nuestras vidas. Tú sabes todo lo que pasa en nuestra vida y lo que necesitamos. Y, Señor, reconocemos tu presencia sobre nosotros y en nosotros, Señor. Queremos pedirte que tú puedas dirigirnos en este tiempo y bendiga, Señor, a todos los que se van a conectar. Y te damos gracias, Señor, porque siempre tu palabra es luz a nuestros ojos, Señor. Muéstranos tu bien, muéstranos tu dirección, muéstranos tu verdad, tu justicia, de manera que podamos obrar de acuerdo a tus deseos y no de acuerdo a nuestros deseos, Señor. Te bendecimos y te alabamos y en tu nombre iniciamos este tiempo, Padre, en comunión con tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén. Perdão, Eric, antes de começar, Brenda, não sei se quedamos de fazer a tradução. Por lo que veo aquí, no sé si Ana Paula entiende un poco, porque los demás yo estoy mirando y prácticamente entiende el español. No Solo sé, en Ana Paula, si español, pastor. español. Vale, ok. Perfecto. Gracias, Eric. Puede seguir. Bueno, bienvenidos también a este tiempo con el Señor. Quiero dar gracias a Dios por permitirme esta oportunidad de compartir lo que he aprendido, pero que sigo también llevando a la cruz cada día con el Señor. Y el Señor puso en mi corazón para dar este tema. La Gran Comisión no necesita algo nuevo, sino serio, algo serio. Y es más que algo, ¿no? Es un compromiso con la verdad, es un compromiso con la persona de Cristo. Y en base a ello yo quiero hablar de este preciso tema. Entonces, uh, analizando un poquito como introducción, la OMS, la Organización Mundial de las Naciones Unidas, han propuesto para la Agenda 2030 muchos cambios. Se supone que en el 2030 mejorará la situación de las personas, habrá una mejor justicia, ayudas a las escuelas, una mejor política, y se espera que pueda haber muchos cambios para el bien de la humanidad. Pensando en ello, también volví a los centros ¿qué decir?, de educación, a los centros que ofrecen ayuda. Aquí, por ejemplo, en España está Cáritas. Igualmente, hay muchos centros, ¿no? Muchos centros que ofrecen no solo alimento, igual ropa, igual economía, de manera de mejorar la calidad de vida de las personas. Sin embargo, vemos también que no solamente es la OMS
pero también hay iglesias cristianas que se están sumando a esto. Y no es malo poder servir, no es malo poder ayudar. Sin embargo, cuando nuestro foco, nuestro propósito de vida es dar pan al hambriento, al sediento, podemos ver que aún el que tiene el estómago lleno va al infierno sin Dios. Entonces, todas las buenas ideas pueden ser buenas ideas, pero si Cristo no está en ninguna de ellas, pues no sirve para nada. Entonces eso me hizo pensar, como dice en Tito 2:2, que sean serios. Necesitamos ser responsables con Cristo en las cosas que Él nos pide, ¿no? Y Santiago capítulo 3:15 dice que la sabiduría nuestra o en el mundo es terrenal, animal y diabólica. Entonces necesitamos la intervención de la sabiduría de Dios para sabernos guiar y para poder hacer lo que al final Dios quiere que hagamos. Mateo 16, en el verso 23 dice, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Básicamente el mundo apunta al egoísmo y todos apuntamos a ser principalmente egoístas. Entonces, no tiene nada que ver con Cristo este sentimiento es de esta tierra, es animal y es diabólico. Al final, lo que pueda producir el mundo no va a llegar muy lejos. Si Cristo no está al frente dictando lo que se debe de hacer bajo sus intereses, estamos perdiendo mucho de nuestra vida, recursos y tiempo. Entonces, yo quisiera preguntar para que todos pudiéramos reflexionar y hacer cambios también en nuestra manera de pensar y de actuar. ¿Cuál es el propósito que usted está marcando hasta el día de hoy en su vida? ¿Cómo está sirviendo al Señor? ¿Está usted haciendo lo que el Señor quiere que haga o está haciendo sus propios deseos? El propósito del Señor es, en Mateo 28:19, discipular a todas las naciones. Eso le palpita en el corazón al Señor. No hay otra cosa. Entonces, si estamos haciendo otra cosa enfocados a sembrar en los pobres, bueno, los pobres también van al infierno con todo y lo que podamos darle. Necesitamos poner a Cristo de por medio. Y para ello, en el título de la Gran Comisión no necesita algo nuevo, nuevas ideas, no. Se necesita obedecer al mandamiento del Señor. Eso es lo que se necesita. No necesitamos añadirle ni quitarle. Ya está. Entonces, en esto quisiera que analizáramos un poco el sentir de Cristo. El sentir de Cristo en mi vida, ¿cómo es? Hasta cierto punto puedo decir que en mi vida sigo clavando mi vida a la cruz, sigo perfeccionándome en la palabra, y la palabra me perfecciona porque siempre nos descuadramos, siempre salimos del mandamiento del Señor, pero cuando me doy cuenta de que estamos trabajando para nuestros intereses, salimos muy lastimados, salimos hasta decepcionados de la vida. Pero cuando vamos a la palabra y encontramos el sentir de Cristo y el sentir nuestro, son dos temas muy diferentes. Entonces, Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8, dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Entonces, está el sentir de Cristo. El mío es humano, terrenal y hasta diabólico, pero el de Cristo no. Entonces dice, que haya en vosotros este sentir. Dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Yo soy enfermero general y me gradué y tengo ese título como algo, uno de los logros más grandes en mi juventud. Sin embargo, es un lugar de honor que es terrenal también, es de este mundo. Puedo ayudar a las personas a poner medicamentos o hacer alguna cosa así, pero no salva la vida eterna, no lleva a nadie a la eternidad. Entonces me pongo a pensar que Dios, siendo Dios y teniendo este honor, Él no dejó su principio, no dejó su autoridad, pero dejó el lugar de honor y decidió y aceptó ser siervo, nacer como siervo, vivir como siervo y morir como siervo. Entonces, desde esa perspectiva, ese sentimiento como que parece que empezamos la vida cristiana, nos enseñan nuestros padres, los pastores en nuestras iglesias, en las iglesias por donde pasamos, a cómo podemos desarrollar una vida con Dios, pero este sentir
parece que pasa muy desapercibido. Se nos enseña quién es Dios, cómo amar a Dios, pero de una manera quizás hasta superficial. Pero este sentir de Cristo habla de abandonar mi posición y poder dar mi vida para el Señor entera, como una vela hasta que se derrite. Y tenemos ese conflicto. La frustración que está pasando en mi corazón, en el corazón de los líderes, en el corazón de la iglesia, es frustrante porque entre lo que Dios quiere y lo que yo deseo, no logro alcanzar esa meta. Estoy tirando para mi lado, pero quiero tirar para el lado de Cristo, hacer su deseo, pero no logro porque no estoy dispuesto a renunciar a mi propio interés. Y necesito entender que yo nací en Cristo, y Cristo me trajo no para vivir una vida libre a mi manera y a mi gana, sino es con esta libertad que Dios quiere rescatar a otros. El hacer discípulos a las naciones está en la Biblia, pero parece que fuera una cosa más de la cual yo puedo decidir, pero no es así. Entonces, a los 12 años en mi vida, puedo decir que el Señor puso en mi corazón España y lo miraba tan lejos, pero Dios empezaba a hacer una obra, y esta obra de reconciliación, esta obra de vivir para Él y darle a conocer desde mi primer lugar, desde mi pueblo, desde mi ciudad, de mi país, pero sin dejar de apuntar a lo que el Señor dice a todas las naciones. Y fue una cosa tremenda porque el sentir, por ejemplo, en mi familia, hablo como un testimonio, me decían, mira, si estudias medicina, te vamos a apoyar, pero si estudias Biblia, no, porque tu madre, nuestra madre ha trabajado en ello y es pobre. Entonces miraban eso como algo importante, que yo como hombre no me fuese a desarrollar en todos los ámbitos y perdiera el tiempo, el esfuerzo y viviera como una persona común y corriente. Pero el Señor sabe los planes que tiene en nuestras vidas y son de salvación y salvación para la humanidad. Y dentro de ello nos bendice. En mi corazón, el momento que determiné decir sí al Señor fue un tiempo de espera, un tiempo de sacrificio, de amor, de búsqueda, de errores también que el Señor confrontó y tal, pero llegado el momento, el Señor puso las piezas en su orden hasta que un día dije chao a la familia, chao a la profesión, al país, para empezar a salir de mis comodidades, de la familia, de mi profesión, e internarme en otra nación por 22 años. Eso fue una cosa que interesante. Al principio uno cuando sale de casa piensa que va a volver pronto, pero poco a poco se da uno cuenta que poco a poco, aunque uno esté cerca del país de origen, cada vez está uno más lejos, porque el propósito del Señor es llevarnos fuera, anunciar el nombre de Cristo fuera. Entonces, el sentir de Cristo y el sentir nuestro es más nacionalista, más familiar, más de este mundo, pero el sentir de Cristo es morir por Él, es morir por la causa de Él. La Biblia dice que si nosotros ganamos la vida, vamos a perderla, pero si perdemos nuestra vida por causa de Él, la vamos a ganar. Entonces, merece la pena poder servir a Dios, amar a Dios y entregar nuestra vida al Señor. Entonces, Él dejó su gloria y no como algo que aferrarse, no se aferró a la posición como Dios, pero se hizo un siervo. Y es ahí donde el sentir de Cristo es importante verlo de más cerca, porque dice la Biblia, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dejó su lugar de honor como Dios, pero no sus atributos. Dejó su lugar de honor para mostrarnos cómo se debe de hacer. De manera que desde casa podríamos enseñarle a nuestros hijos, a nuestra esposa, para los que estamos casados, a nuestros amigos, a la iglesia misma, el mandato del Señor cómo es. Ahora lo entendemos mejor. Ahora puedo decir cómo, de dónde el Señor me sacó y qué debo de hacer con mi familia, cómo debo de orientar a ellos, porque el sentir de Cristo debe permanecer en ellos también. Es una batalla constante, porque entre mis deseos son tan fuertes que me hacen decir no a Cristo, porque tengo mis proyectos, pero hasta que yo no entienda que cuando se mueran mis proyectos empiezan a vivir los del Señor, y estos son los que van a permanecer, van a trascender, entonces yo no dejaré de caminar como un hombre común. Entonces dice la palabra que se humilló a sí mismo. Él no fue voluntario. Analizábamos esto, que de voluntario, el voluntario siempre cuando va a servir, sirve por un tiempo,
sirve cuando quiere y cuando no, se retira. Pero nosotros desde que vinimos al Señor, el Señor nos llamó siervos y embajadores, pero para dar a conocer su vida, la vida del Señor, su perdón, su salvación al mundo. Pero esto es como nuestra profesión de toda la vida y deberíamos crecer en ello. Entonces, la gran comisión requiere de nuevas ideas, requiere de obediencia en el Señor, de compromiso con la persona de Cristo, con el sentimiento de Cristo. No este sentimiento que regresa a casa, es un sentir de Cristo de humillarnos y entregar nuestras vidas para Él, confiando que Él está con nosotros, como dice su palabra, ¿no? Y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y eso es una bendición porque a donde quiera que vayamos sabemos que no solo Dios va con nosotros, pero nos va respaldando. Él está con nosotros en toda circunstancia. Podemos aprender a caminar sobre el mar cuando nosotros escuchamos su voz y obedecemos. Pero otra de las cosas que importantes son en la gran comisión es el carácter de Cristo, no solamente el sentir de Cristo. En primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiere decir que en el carácter de Cristo fue probado también su temperamento. Y así es, cuando nosotros no nos dejamos moldear por Cristo, seguimos siendo comunes. Seguimos actuando como terrenales, animales y diabólicos. Entonces, este sentir hace mucho daño en la familia, en la iglesia, en la sociedad. Nos sentimos heridos y no hay cuándo levantarnos de ahí. Empezamos a levantar una estructura de vida que a Dios no le agrada y perdemos mucho allí. Pero, ¿qué pasará si en vez de fijarme en mi forma de ser y mi temperamento y ese carácter que traigo, me fijara en el temperamento de Cristo y en el carácter de Cristo? Si estudiara más a fondo y obedeciera al Señor, dice que Él puso los pies, las huellas ya están listas para poner también los pies. Cristo fue a morir. ¿Cómo puede ser que llegó a morir y perdonó a todos los que hicieron mal? Todos le hacían guerra a Él, pero Él no le hacía guerra a ninguno. ¿Cómo puede él mantener este equilibrio en su vida y cómo puede socializar con la gente y cómo puede llamar la atención hacia él? Y yo no puedo hacer esto, no puedo mantenerlo. Entonces me doy cuenta que no solamente necesito humillarme ante el Señor y aprender a ser siervo, pero también necesito que Dios grabe en mi vida mi conducta, la nueva conducta de Cristo, la nueva conducta del reino, para que yo pueda ser como Jesús. La palabra en latín, carácter, habla de el que graba. Nuestros padres grabaron sobre nosotros el siéntate, el come así, el saluda, tal. Y nosotros tenemos eso. Pero más que eso, el Señor tiene un carácter que tiene que ver con su carácter y sus demandas. Y yo tendría que aprender eso. Y una de las primeras cosas que el Señor muestra en este pasaje es que Él padeció. Ya empezando por ahí, nadie quiere padecer. Nadie quiere renunciar a sí mismo, nadie quiere escuchar que le dejan, nadie quiere escuchar que le abandonan. Todos cuando nos sentimos en algún momento solos empezamos a entristecernos y a menguar la marcha, pero no es el carácter de Cristo este. El carácter de Cristo es que lleva la cruz y va a morir y muere. Lleva la cruz y muere. Nosotros queremos llevar la cruz sin el carácter de Cristo, sin formar nuestro carácter con el Señor, con la palabra, y dejamos todo tirado. Todo lo empezamos y lo dejamos a la mitad y esto no sirve para nada. Esto no ayuda. Entonces, la Biblia dice que fuimos llamados también para padecer como Él, y Él nos dejó el ejemplo para seguir sus pisadas, de manera que tengo que estudiar a Cristo, tengo que ver qué hizo Cristo, cuáles fueron sus deseos e imitarlo. La respuesta de mi temperamento no es igual que la de Cristo. A mí me hieren la mejilla y yo devuelvo la otra. No, yo lo que hago es devolver el golpe. Pedro agarró y cortó la oreja de Malco y Jesús tuvo que venir pegando la oreja. Pues yo soy muchas veces el que corto la oreja, que no sé cómo dirigir ni mi vida ni solucionar conflictos, más bien que hago más conflictos que solucionar conflictos. Pero el carácter de Cristo me enseña a cómo ser limpio, cómo perdonar a mi ofensor, cómo pedir perdón cuando estoy mal en mis adentros.
y cómo poder llenarme de amor para devolver con amor, cómo devolver generosidad, cómo poder devolver con sacrificio el amor en vez de devolver venganza. Y esa es una cosa que el Señor Jesús dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Aprender de Cristo básicamente es una caminata con el Señor, mi rudo caminar, porque me va así, y las heridas de mi vida se deben a que no he aprendido a caminar como Jesús. El Señor Jesús dice que para que yo sea manso y humilde de corazón, debo aprender, el alumno debe caminar con el maestro. Si no caminamos con Cristo en la enseñanza, en la práctica, en el amor práctico, nosotros vamos a vivir de una religión siempre. Y esto no es Cristo, esto no es la persona de Cristo, no es el carácter de Cristo, y esto es simplemente una religión que no lleva a Cristo ni al cielo. Así es que necesitamos el carácter de Cristo, y para eso el Señor nos muestra en Mateo 5, 3 al 10, dice las bienaventuranzas: dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Qué mejor que poder tener al Señor como nuestro todo, y no empezar a pensar que somos autosuficientes, porque eso es lo que creemos. Si tenemos piense usted en este momento, vamos a ver la profesión que tiene. Mira cuánto amor tienes por tu profesión. Devengas un sueldo por la profesión que tienes y te sientes muy bien. El día que no tienes nada te deprimes. El día que estás necesitado y no consigues lo que quieres, entonces nos frustramos. Somos hasta capaz de matar, de codiciar y de todas estas cosas, y de querer pedir justicia a Dios, y Dios no va a escuchar ese tipo de cosas. Pero necesitamos ser tratados por el Señor y mirar que las cosas de este mundo, del cielo a la tierra, esas no van a llenar nuestra vida. Pero sí podemos, como el salmista dijo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Fuera de ti nada deseo. Poder empezar a crecer en mi dependencia del Señor, mi amor, mi fe por el Señor, y saber que no me va a hacer falta nada, porque el Señor ha dicho que no me dejará y no me desamparará. Como el salmista también decía: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Necesito un corazón que constante esté mirando más arriba de este mundo. Y ese es el carácter que Dios quiere formar en mí y en todos, en sus hijos. Y vale la pena poder constantemente repetir esta palabra en mi corazón y en el tuyo, para que podamos obedecer al Señor. Entonces dice: bienaventurados no solamente los pobres en espíritu, pero dice: dichosos los que lloran, porque serán consolados. Hermanos, nosotros, ¿por qué lloramos? En Lamentaciones dice la palabra: llore, si por algo va a lamentarse el hombre, que sea por su pecado. Nosotros fuimos infieles, mas tú nos perdonaste. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Nosotros tendríamos que estar buscando constantemente el carácter de Cristo, el sentir de Cristo, ser transformados por el Señor. Entonces, quisiera cerrar este tiempo y, en el nombre de Jesús, animarles a que podamos fijar nuestro corazón en la gran comisión, pero no añadir nada más, sino a poder tener el sentir de Cristo y el carácter de Cristo. Pastor Fabio, tenemos 10 minutos o 7 para hacer la presentación de la misión Proyecto ID. Hay que abrir el micrófono. Sí, Gracias. gracias. Creo que está en la tela, ¿no? A ver, me ayuda ahí, Brenda, por favor. Sí. No estoy- ¿Puedes leer sobre este folleto, Brenda, por favor? Sí, O Josué. sí. Es un folleto de la inmersión práctica misionera. El objetivo del curso: el curso explora los principios bíblicos de las misiones, los desafíos del campo misionero y el impacto del evangelio en las comunidades, preparándote para contribuir en esta obra. Y algunos de los materiales son
panorama actual de las misiones, el papel de la Iglesia en las misiones, vocación y respuesta al llamado misionero y el poder de la oración en la vida misionera. Y entonces este curso será realizado en Polonia la data de julio de 2025 a 14 a 25 de julio. Muy bien. Mira, el folleto más abajo ahí que no tiene, después Brenda puede enviar, va a decir el precio y lo que vamos a hacer durante este tiempo. Así que la misión tiene como objetivo, vamos a empezar todos los meses a hacer esta conferencia, ¿no? Esperamos que poco a poco aquellos que quieran conocer más sobre misiones, porque hay muchos temas, ¿no? Y vemos que una buena parte de las personas solo hace misiones sentimentalmente y no bíblicamente. Cuando digo sentimentalmente es porque cuando miramos la pobreza, parece que allí necesita misiones, pero como miramos los países mejor desarrollados, como España, Portugal, Francia, Polonia, parece que no entendemos que esto necesita misiones, ¿no? Porque estamos igual el mundo. Pobreza, cualquier persona es tocada, sea creyente o no. Persecución, cualquier persona es tocada. Entonces, nuestro objetivo es justamente con este curso que tenemos de 15 días, en Brasil 3 días, para que podamos involucrar a las personas y tú entender sobre las misiones, principalmente aquí en Europa, ¿no? Vale la pena para que tú puedas tomar una posición también en tu iglesia local si regresa y futuramente si quieres venir al campo también. Así que desafiamos a vosotros. El próximo curso ahora va a ser en Polonia, día 14, y podéis hacer la inscripción, todavía hay tiempo a los que quieran ir. Son 2 meses, 2 semanas intensiva, mañana, tarde y noche, donde vamos a estudiar un poco de polaco también y meterse un poco en la cultura para entender el desafío de este país que tiene más de 700 ciudades con más de 30.000 personas sin ninguna iglesia evangélica. Okay. Brenda, ahora pasa el paso ahí. Ya sé. Hacer una oración ahora. Si Pastor Fabio puede hacer la oración. Vale. Sí. Gracias, Señor, por esta tarde. Gracias por el mensaje, Señor, que de verdad podamos estar sensibles, no solo emocionados, pero comprometidos, Señor, contigo, de hacer misiones de manera práctica, no solamente teórica, que tu palabra esta tarde, Señor, pueda abrir nuestras mentes para ver el mandato, la orden, como dice Pastor Eric, de llevar y hacer discípulos a todas las naciones y principalmente donde hay una necesidad. Que tu Espíritu Santo esta tarde, Señor, pueda mover otros también para estar juntos, Señor, en esta gran tarea. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, gracias a todos los que están participando de la reunión. En breve vamos a tener otro workshop y tenemos la información con la hecha del próximo workshop. Si alguno de los hermanos tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede escribir en los chats. Bueno, quien va a responder ahí es Eric. Él es el maestro, ¿no? Entonces, alguna pregunta de lo que Sí, Eric o de la misión también, ¿no? Si quieres saber alguna cosa del curso. Entonces está ahí Josué y Brenda, que está en Polonia ya, ¿no? Josué y Brenda, principalmente Josué, ya está un buen tiempo con nosotros. Como Erika también, desde la primera vez, creo que debe hacer 7 o 8 años, no me acuerdo muy bien. Cuando viniste la primera vez, Erika, que pasó por el entrenamiento,
Entonces, este grupo, de poco a poco, el Señor va trayendo para ser parte y más todos aquellos que están orando, ¿no? Pastor, Por nosotros. perdón. Tenemos solamente un minuto, entonces los hermanos pueden escribir los mensajes, las preguntas que tienes, las dudas. En el próximo workshop tenemos las respuestas, ¿vale? Porque solo teníamos un minuto ahora y vas a encerrar la live. Muy bien. ¿Vale? Pero esta live no era de una hora, no. Sí, 40 minutos. 40 minutos. Y ahora Ah, tenemos unos minutos para terminar. vale. Yo pensé que era una hora. Muy bien. Ok, si hay pregunta, por favor, envíe ¿para dónde? ¿Hay un email? Para nosotros, No puede puede. enviar para nosotros, para Brenda, Puede para enviar mí, por al pastor,